Este es el momento de activar nuestra fe y que todo el pueblo de Dios nos unamos en el poder de la oración. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. El poder del cristiano está en la oración. El poder de la oración es un espacio realizado por el Instituto Bíblico y Ministerial Bethesda en Villavicencio. Bienvenidos. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. 11 de la noche, 7 minutos, 11 de la noche, 7 minutos, y este es su programa El Poder de la Oración. Lo estamos saludando, ya habíamos hecho el preámbulo el viernes pasado, y bueno, hoy se nos cumplió el día, se nos llegó la hora, la fecha, y estamos muy felices, estamos contentos porque podemos iniciar este programa que va a ser de mucha bendición, de mucha edificación para todo el pueblo cristiano y para todos los oyentes que en esta hora estén conectados con Radio Auténtica 1080 del AM. Radio Auténtica Villavicencio es una bendición muy grande y por eso le estoy invitando a que no se pierda estos programas, así como de pronto usted no se perdía El Lugar Secreto. Vamos a aprender a amar este programa porque es un programa de edificación, es un programa donde usted va a aprender a deleitarse en la oración. Si usted no se deleitaba, si de pronto le era una carga, si todavía tenía algo de pereza pasar tiempo en oración, usted va a aprender con nosotros, con todos nosotros, con este gran equipo de hermanos y hermanas que vamos a estar en esta hora. Vamos a aprender a disfrutar de la oración y sobre todo a disfrutar de aquel a quien oramos, de aquel a quien nos acercamos a través de la oración. Y quiero saludar a todos los oyentes en esta hora, toda esa audiencia hermosa en todo este llano y en todo lugar donde esté llegando esta señal, a través de la radio, a través de la web, a través del Real Audio, a través de TuneIn Radio, a través de todos los medios que el Señor quiera usar para que usted esté escuchando en este momento en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar de esta Colombia hermosa, usted pueda estar conectado con nosotros. Y bueno, quiero también presentar al equipo de trabajo que hoy nos acompaña en este primer día, 1 de mayo, primer día de este su programa, poderoso programa, El Poder de la Oración. Empezamos con nuestra hermana Nuri. Dios les bendiga a todos los oyentes y le damos la bienvenida a este maravilloso programa. No se vayan a despegar, por favor, tomen papel y lápiz, su Biblia ahí cerca porque vamos a estudiar la palabra de Dios. Así es, y hermano Albeiro. Bueno, muy buenas noches, Dios bendiga a todos los oyentes y qué bueno que estemos en esta cita especial, cita en la que sabemos que el más importante es nuestro Dios, así que bienvenidos a este programa y bendiciones. Gloria a Dios, seguimos con nuestro hermano Carlos. Un pastor gozoso aquí con la mesa de trabajo porque hemos recibido del Señor y queremos que esa enseñanza que el Señor nos ha permitido tener se salga por todos los lados y todos conozcamos lo que es la hermosura de la oración y entender en sí todo lo que las bendiciones que puede traer una oración. Entonces aquí gozosos y felices y dichosos con la mesa de trabajo. Así es, hermano Carlos, y la importancia también de la oración, la necesidad de la oración, todo eso lo vamos a entender. Hermano Julio César. Muy buenas noches, agradecerles por esta invitación y también invitarlos a todos ustedes a que estemos atentos al poder de la oración, el poder que tiene la oración en nosotros, en cada uno de nosotros. Quiero decirle a la audiencia que vamos a estar un equipo promedio de 3 personas. Puede ser que lleguemos a 4, pero va a ser un gran equipo, un equipo que va a hacer muy ameno este tiempo. Y no porque sea un programa que enseñe y que practique la oración, tiene que ser un programa que lo duerma usted, no, va a ser un programa dinámico, va a ser un programa muy alegre, va a ser un programa
que va a marcar su vida, va a enseñar su vida y bueno, su espíritu se va a regocijar con nosotros porque vamos a aprender cosas que de pronto no nos habían explicado y que están allí en la palabra y que nos van a llevar a estar más cerca de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo, más cerca de nuestro Padre y vamos a poder tener esa comunión, esa conexión con el Espíritu Santo en una vida cristiana que es hermosa y que solamente Dios puede ayudarnos a entender que es hermosa. Así que iniciemos este tiempo, iniciemos leyendo la Biblia. Como este es un programa donde vamos a aprender de la oración, a aprender qué es la oración, a aprender por qué orar, a aprender cuál es la necesidad que tengo yo de orar, si es necesario o no. De pronto lleguemos a la conclusión de que no es necesario orar, no sé, lo que nos diga la Biblia. Pero lo primero que vamos a hacer es leer unos textos bíblicos. Empezamos, hermana Nuri. Lucas 18, 1 y 2, dice así la palabra de Dios. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Qué bonito esto que está diciendo la palabra, está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Orar siempre y no desmayar. De pronto es algo que le sucede a muchas personas que empezaron orando por un tema, por un propósito, por un motivo y desmayaron, se debilitaron, se desanimaron, no vieron la respuesta del Señor en el tiempo que ellos pensaron que debería ser. Hubo en ellos una expectativa que no se cumplió en el tiempo del ser humano y de pronto desmayaron. Y allí la Biblia está diciendo orar siempre y no desmayar. Continuamos. Dice la Sagrada Escritura allí en el libro de Efesios, capítulo 6 y versículo 18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así es, mire cómo allí como que fortalece ese pensamiento de orar siempre y no descuidar esa oración. Siempre perseverando, siempre fortaleciéndose en la oración y dice orando siempre, ¿no? Siempre, porque la palabra de Dios nos lleva siempre a que estemos siempre conectaditos con nuestro Padre Celestial. Entonces es para animar a toda la audiencia que comencemos de una vez a tomarle la importancia que merece la oración y lo que dice la palabra del Señor, que debemos estar siempre en oración. ¿Tenemos otro texto bíblico? Correcto, señor. Primera Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Así de sencillo. Sin parar. Así de sencillo. Y alguien dirá, bueno, ¿cómo así? ¿Orar sin cesar? ¿Cómo así? Entonces no hago nada más. Yo cuando leí este texto pensaba, decía, esto es para gente desocupada, ¿no? Claro, porque imagínese. Orar sin cesar a toda hora orando, entonces tendría que estar uno retirado. Y yo me imaginaba a los monásticos, cuando yo leía orar sin cesar, yo decía, los monjes, la gente que se aparta, que se retira a un lugar alejado, donde no tiene nada que hacer, está toda hora en un cuarto en esto. Y yo me lo imaginaba allí arrodillado, encorvado siempre, orando, y yo decía, oiga, tan aburridor. Ese era el concepto que se tenía primero, ¿no? De que tenía que estar en un lugar específico y si no era ahí, entonces no se podía estar conectadito con el Señor, no se podía orar. De hecho, yo les pregunto a ustedes, ¿quién llegó a tener esta sensación? A mí me dijeron, y en una de las primeras predicaciones que yo escuché sobre Apocalipsis, me dijeron que íbamos a vivir por los siglos de los siglos, de rodillas. Sí. Diciendo santo. Y la verdad, claro. Yo dije, qué aburridor. Eso fue lo que yo pensé. Yo dije, oiga, pero aburridor esto. A toda hora así nomás. Porque se ha tenido el concepto de que eso es lo que vamos a hacer en la eternidad. Solo allí, santo, y bueno, es una de las cosas erradas que tenemos que, por la palabra, empezar a descartar. De pronto nos sucede eso porque escuchamos al hombre y no vamos a verificar lo que dice la palabra de Dios. Y cuando encontramos que lo que la palabra de Dios dice es totalmente lo contrario, pues ahí tenemos la diferencia. Claro, es que, a ver, una de las cosas, y vamos entrando en esto, una de las cosas que rodea la oración y todos los temas bíblicos es la gran tradición de los antiguos. Y cuando yo digo la gran tradición de los antiguos, tengo que decir la gran tradición de los religiosos. Claro. Porque tenemos que saber que la iglesia cristiana fue contaminada en el momento en que en los años 300, precisamente
y más puntualmente en el año 312, Constantino le dice a todos, hace promulgar un edicto donde le dice a todos los cristianos que estaban escondidos en las catacumbas, les dice, ustedes van a ser la religión oficial del reino de Roma, de todo el reino de Roma, ustedes son la religión oficial. Y en algo que es conocido como el matrimonio iglesia-estado, los cristianos se volcan hacia afuera. Este hombre Constantino hace sacar a todos los templos, de todas las basílicas, él hace sacar toda la gente, todos los que adoraban a la diosa Diana, los que adoraban a Baal, a Astarte, a Astarot, a todos esos dioses, los despojan de sus... esa fue lo que están haciendo ahora con los narcotraficantes, que les hacen extinción de dominio. Ese fue el primer gran extinción de dominio. Y fue a causa de que este hombre vio una imagen y dijo que los cristianos tenían que ser la religión oficial del reino de Roma. Entonces, cuando llegan esta cantidad de cristianos a tomar posesión de todas las basílicas de Roma, lo que pasa es que en ese matrimonio iglesia-estado se da que el Estado empieza a influenciar la iglesia, a influenciarla, y empieza la iglesia a cambiar. Cuando la primera generación de cristianos muere, la segunda generación de cristianos ya empezó a tener costumbres como adorar estatuas, alumbrar imágenes y todo lo demás. Así que todas estas cosas se contaminaron. Todo lo que fue la sana doctrina se contaminó con la religión, con las costumbres religiosas. Y la oración no es la excepción. La oración fue contaminada con la tradición de la religión, que al final fue la religión tradicional, que se convirtió en la Iglesia Católica, la que hoy conocemos como la Iglesia Católica. Y nosotros como cristianos estamos arrastrando unas tradiciones, estamos arrastrando unas costumbres que no son bíblicas, que si nos fijamos en la Biblia no son así, pero que sí tienen que ver con la costumbre religiosa. Y en muchas de las iglesias cristianas se vive aún todavía esa tradición. Claro, claro. Aparentemente no, pero se vive porque siguen unos prototipos de las tradiciones que se venían en la iglesia anterior. Uno de los ejemplos más tremendos es que dice un texto de bueno, no sé si es Efesios o Filipenses, dice un texto, y todo lo que hagáis de obra o de hecho, de palabra o de... Colosenses 3:17. Colosenses 3:17, allí. Qué bueno es tener el texto claro. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que se haga en esta tierra, todo lo que el cristiano haga, lo debe de hacer en el nombre del Señor Jesús. Pero nosotros vemos cómo la religión contaminó tanto aún a la iglesia cristiana, que hoy vemos que los cristianos no les falta sino persignarse cuando van a leer la Biblia. Al momento de leer la palabra de Dios, ahí está. No les falta sino persignarse y dicen, leemos la palabra en el nombre del Padre, con la unción del Hijo y del Espíritu Santo, cuando eso no es bíblico, cuando eso es parte de una tradición. Pastor, pero mire que yo noto en esos versículos que acabamos de leer que hay un común denominador, y es orar sin cesar. Orar en siempre. Todo tiempo, siempre. Entonces, ¿será y perseverando y no descuidando la oración? Entonces, nos podemos hacer una pregunta. ¿Será que Dios nos va pidiendo cosas que para nosotros es imposible? Porque alguien lo podíamos mirar y nosotros muchas veces hemos creído que como que es imposible estar las 24 horas en oración, en comunión, en oración. Pero lo que pasa es que de pronto es mal concepto, es entender la Sagrada Escritura. La Biblia dice, erráis porque ignoráis las Escrituras. Entonces, cuando vemos la oración como un ritual, los rituales siempre cansan porque es algo que lo tenemos que hacer como de fuerza. Pero cuando hacemos la oración, la tenemos como algo, como una comunión, como algo en lo que yo me deleito, algo en lo que yo estoy en comunión con mi Papá Dios. Yo veo que eso es algo que a mí me trae es decir, me lleva a estar en constante comunión con Él a través de la oración. Yo puedo estar trabajando y estoy hablando con papá, Señor. De hecho, es una de las cosas que nosotros ya nos produce pereza, el hecho de escuchar que la Biblia diga orar sin cesar. Entonces vamos a plantear problemas, no vamos a dar soluciones.
vamos a plantear problemas. Uno de los problemas de la oración es que ya al escuchar que debemos orar sin cesar, eso ya produce pereza. Y Ya, entonces sí. empiece a pensar usted, mi amado oyente, si a usted le gusta orar y qué tanto ora con gusto. Si, hermanos, ayúdenme en esto, si la oración se hace más por un compromiso, por una obligación, porque nos enseñaron que el que no ora, el diablo se lo devora. Eso le iba a decir. O de pronto se hace más como por sentirse bien, como porque ya cumplió. Por o justificar tiene el que cumplir. alma. Exacto. Y llegar y decir, no, es que si no ora una hora, mejor dicho, usted está mal espiritualmente. Entonces ya como obligado, ya, uy, no, esta mañana oré solo 5 minuticos, entonces ahorita me toca 55 minutos para completar la hora, o si no estoy mal hoy con Dios. Y se toma, es una carga impresionante sobre la vida de la persona. Entonces, y eso es lo que llega, cuando llega recién la persona a la vida cristiana, inmediatamente recibe esa información y recibe todo esto de que si no ora, el diablo se lo devora, y que si no ayuna, que lo otro que decía mi hermana. El diablo se Se lo lo desayuna. El diablo se lo desayuna, y es un temor ahí en el momento de orar. Entonces se vuelve una carga y se vuelve aburridora la oración. De hecho, hay cristianos, y he conversado con cristianos, que el día que no pudieron orar porque se levantaron tarde y tuvieron que salir a la carrera para sienten el trabajo. Se les dañó el No, día. no solamente se sienten culpables y pasan un día horrible, sino que están a toda hora con el temor de que algo les va a pasar. Claro. Pero Porque- porque no han entendido que si no pudieron en la mañana, pueden en el transcurso del día, cuando van en la buseta, cuando Bueno, están no en les la demos oficina. soluciones, dejémosles la Sí, inquietud. dejémosle la inquietud, porque de eso se trata el estudio. Y eso es lo que vamos a aprender, oyentes, vamos a aprender todo esto, porque hay cosas muy erradas que de pronto nos han enseñado con muy buena intención, pero con mala información, no bíblica, y eso nos ha llevado a tener algo ahí en la mente, informaciones que no nos sirven de nada y no nos han ayudado para nada. Cosas tan erradas como estas. Y- En este punto se puede también identificar que muchas veces los cristianos y algunas personas dicen, si Dios todo lo sabe, y la Biblia me dice, ore a toda hora, ¿para qué voy a orar si Dios todo lo sabe? Ese es otro de los errores que hemos estado cayendo continuamente. No, son cosas que el cristiano piensa pero que no las dice. Son cosas que el cristiano tiene en su corazón pero que no siempre las dice. Usted las expresa ahora, pero la gente lo piensa y no lo dice, porque piensa que lo van a excomulgar. Uy, pero verdad, si Dios todo lo tiene planeado, si Dios ya todo lo preparó de antemano, ya tiene todo preparado, pues yo ¿para qué oro? Si de todas maneras Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Esa es otra de las inquietudes, de los enigmas que tiene el cristiano en el momento de la oración. También cuando de pronto ya llega uno y lo primero que comienza a mirar es uno a ver cómo ora el hermanito, cómo ora el pastor, y comienza uno a seguir hasta inclusive las mismas palabras. Yo conozco varios casos de que personas oran igual, tanto el pastor como la que está asistiendo a la iglesia comienza a orar con las mismas palabras. Y los mismos gestos. Y los mismos gestos, el mismo movimiento, las manos, lo mismo. ¿Sabe todo por qué? Exactamente lo mismo. ¿Saben por qué? Porque ahí está la tradición, Exactamente. ahí está la religiosidad. Porque nosotros venimos de una repetidera. Nosotros venimos de rezar un Padre Nuestro y rezar un Ave María y un Yo Pecador. Y siempre tendemos a ir hacia allá. Que en la vida cristiana, aunque tenemos la Biblia para orar de una manera muy amplia, no, terminamos siempre repitiendo las mismas palabras en un mismo orden. Y al final no necesitamos ni pensar lo que estamos diciendo, porque se nos volvió, así Ya. como en la religiosidad, ya se nos volvió un rezo. Es como darle play a a algo. Una canción. Venga, Así es. y otra cosa muy importante, mire, que la oración que se hace, la que hemos aprendido o que se ha aprendido, de eso que estábamos hablando, la repetidera, la llevamos también en el momento que nosotros estamos buscando quizás una conexión con el Señor y estamos en la casita solitos y hacemos lo mismo. Y comenzamos allá a manotear y a interceder según eso y a comenzar a orar de la misma manera que oramos en la iglesia, que oramos en todo lado. Entonces son cosas que tenemos que aprender en este estudio. Y también en cuanto a los conceptos errados que tenemos de la oración, pasa que la gente muchas veces prefiere y ya como que le tienen la hora al culto y saben que tal hora es la oración y se saltan esa es la ese otra, tiempo tremendo. y llegan a la alabanza o ya a la predicación porque tienen mal concepto de la oración, entonces saltan ese tiempo y están perdiendo la bendición. Por eso muchas congregaciones han optado por no orar Por al no orar. principio, para que la iglesia llegue y entonces no le calcule
que ya se está acabando la oración para llegar, sino que le dicen, lleguen que aquí vamos a tener ya de una vez la alabanza, ya no vamos a orar tanto, porque es que al hermanito le aburre, al hermanito porque no sabe por qué orar o qué importancia tiene la oración. Verdaderamente la iglesia no tiene un concepto claro de la oración. Pastor, yo creo que mucha gente ha dejado de orar porque piensa que orar es perder tiempo. La gente piensa que orar es una mala inversión. ¿Por qué? Porque de pronto muchas veces han llegado a orar y no han visto los resultados de esa oración. Y ciertamente la Escritura dice en Santiago 4:3, dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces muchas veces estamos haciendo las oraciones que no van alineadas a la palabra y de hecho no vamos a recibir la respuesta porque no estamos alineados con lo que Dios ha dicho. Ahí por lo menos hay una pregunta que puede surgir. Si le pedimos de todo a Dios, ¿Él nos lo da todo? No. ¿O qué? Son cosas No que hay de pronto... respuesta. Que de pronto pueden, sí, de pronto pueden surgir ahí en eso. ¿A quién escucha Dios? ¿A quién? ¿En qué estado debemos estar nosotros para que esa oración llegue, para que pase del techo? En Son cosas ese que orden de surgen. preguntas, qué bueno, ¿Dios me escucha si yo oro acostado? Esa es la otra. O si estoy arrodillado, me escucha. Si voy caminando, me escucha, no me escucha. ¿De pie si me la- escucha? Si estoy sentado, ¿me escucha? Si oro ¿Cuál es- mentalmente, me escucha. ¿Cuál es la posición correcta para orar? ¿Qué posición debo tener para que Dios me escuche? Tremendo. Son cositas que van a salir, y todos estos temitas se van a estar tocando. Yo quisiera, pastor y mesa de trabajo, quisiera colocarles y nombrarles todo lo del contenido del estudio que se va a trabajar. Entonces yo quería, comentarles a la audiencia, propósito de la oración, es uno de los primeros puntos. La importancia de la oración, lo que estamos hablando ahorita. La oración es el medio para dar autorización a Dios. Pero ¿por qué ese punto ahí, pastor? ¿Usted me podría explicar un poquitico eso? La oración, medio para dar autorización a Dios. Eso lo vamos a ver más adelante. Eso, porque es muy importante. Ujú. ¿Cómo así que darle autorización Sí, a Dios? ¿por no? qué? Si Dios es el Todopoderoso, Claro. y ¿por qué yo tengo que darle autorización a Dios? Oración y comunión por vocación. Naturaleza de la oración. Jesús y la oración eficaz. Estoy haciendo una oración contraria. ¿Cuál es la oración contraria? ¿O estoy orando eficazmente? La autoridad concedida en la oración. ¿Qué autoridad hay? Bueno, no le decimos más tampoco, ¿sí, no? Porque No, de claro. eso se trata. Autoridad usada para el bienestar de todos. Jesús, ejemplo de autoridad y obediencia. Todo eso lo vamos a estar mirando. Orar y recibir respuesta. ¿Por qué no recibimos respuesta muchas veces cuando oramos? ¿Cuál es la actitud correcta para nosotros orar? ¿Cuál es la efectividad que tiene la oración? ¿Es la oración un arma espiritual? Entrar en la presencia de Dios, ¿cómo es? ¿Cómo se hace? Cositas que quizás, y yo sé. Yo le podría poner otras preguntas. Sí, claro. ¿Es igual un hombre de oración a un hombre de comunión? Es otra pregunta que podríamos plantear. Otra Un pregunta. hombre de oración es hombre de comunión, o un hombre de comunión es hombre de oración. Eso, sí. Eso Si podría es lo mismo o plantearse. no. ¿Es Claro. igual un hombre de comunión a un hombre de oración? Habría que preguntarse eso y mirarlo por la Biblia. Claro. Otra pregunta es, ¿por qué ya no se hacen jornadas de oración? ¿Por qué ya no se hacen retiros de oración? ¿Por qué las iglesias que tienen siquiera media hora de oración en sus cultos son tan escasas? ¿No será porque se comprobó que cuando se hace una convocatoria a un tiempo de oración la gente no va? En cambio, se cita a un concierto de alabanza y de adoración y entonces se llena cualquier lugar. Yo pienso que ahí está la respuesta si nosotros nos deleitamos en la oración, porque ese es el objetivo de este estudio, de que nos deleitemos en la oración. Entonces, una de las preguntas que nos podemos hacer es, y al oyente le podemos hacer, usted si convocaran a 24 horas seguidas de oración, ¿usted iría y se deleitaría o lo pensaría? Porque si usted iría y estuviera convencido en este momento de que iría y se va a deleitar, entonces está bien enfocado, se está deleitando en la oración. Pero si lo piensa, y dice, no, de pronto voy media horita, de pronto voy 5 minuticos, 10 minuticos, este estudio les va a servir de mucho. Orando, ¿qué puedo pedir? Esa es la otra. ¿Eh? Orando, ¿qué puedo pedir? A ver, ¿y es lo mismo la oración siempre? Es una gran pregunta. ¿Es igual? ¿Yo puedo hacer mi oración siempre igual? O sea, yo en la iglesia, yo veo como en la congregación,
cuando van algunas personas que vienen de otras congregaciones y de pronto desprevenidamente llegan a las 6:30, a los 10 minutos están mirando el reloj. Ellos se preguntan, ¿por qué tanta oración? Y cuando se dan cuenta que es hasta las 7 la oración, ellos salen a la calle y se ponen a conversar allá mientras que la oración pasa, porque no pueden sufrir la oración, porque es una carga demasiado pesada. Entonces, y los que decimos que sabemos orar, ¿oramos igual en la casa que en la iglesia? Porque a mí me han puesto la queja. A mí personas no cristianas me han puesto la queja. Vea, yo vivo enseguida de una persona que se congrega aquí. Y esa persona se riega a las 11 de la noche y se queda como hasta las 12 orando y grita y nombra al demonio y de todo allá. Y entonces, ¿eso por qué? Eso no es que ese hombre esté loco, es que aquí les enseñan así. Y a mí me ha tocado decirle, sí, aquí le enseñamos así. Lo que pasa es que él puede que no esté bien enfocado, pero aquí le enseñamos así. La pregunta es, ¿usted tiene que orar en su casa en el mismo volumen y de la misma forma que ora en la iglesia? Esa sería otra pregunta que vamos a estar tratando de acuerdo a lo que dice la Biblia. Hay unos temas aquí que dentro de esta introducción que le estamos haciendo a este programa es bueno mirarlos. Dice los conceptos en los modos de la oración. Es muy importante saber qué conceptos tiene usted en cuanto al modo de orar. Yo me encontré una hermana que tenía problemas con su esposo porque ella le decía, es que usted ora un rato de pie, otro rato arrodillado y después se acuesta en la cama y dice que a orar. Uno no ora acostado. Eso habría que mirarlo por la Biblia. Es irreverencia. Sí, eso es irreverencia. Eso tiene que ver con los patrones físicos de la oración, ¿no? Hay tantas cosas como lo que se tiene por costumbre, que cuando se representa a una persona orando, entonces siempre se tiene que representar con los ojos cerrados, con el rostro inclinado y con las manos juntas, de tal manera que si no está así, de pronto no está orando. O si alguien dice que está orando y tiene los brazos abiertos, tiene los ojos abiertos y está mirando hacia el cielo, dicen, no, ese no está orando, ese está distraído, está mirando tal vez las estrellas, los pajaritos. Eso también lo vamos a mirar. Sí, claro. Si lo que hemos aprendido, todo esto es correcto, si es bíblico, porque de eso se trata, que nosotros podamos entrar en un entendimiento bíblico, en un entendimiento claro de lo que es la oración. Bueno, mañana, si Dios permite, entonces, ahorita vamos a entrar a un tiempo de una canción bien hermosa, pero mañana todas estas preguntitas van a comenzar a ser despejadas todos los días, y miren, no se pierdan ningún programa. ¿Por qué? Porque va a ser todo en secuencia. Entonces todos los días se va a ir profundizando en un temita específico que nos ayuda a complementar todo el estudio. Si se pierde un puntico, se puede desconectar, desconectar, así que usted que ya venía con ese hermoso propósito de estar siempre a las 11 de la noche, va a hallar un motivo muy especial en estar siempre atento a este programa. Así que... Y si es bueno tener en cuenta de que si es un programa de estudio y un tiempo también de oración, qué bueno que se animen a tener su cuadernito para tomar sus notas, para que eso les ayude a seguir, es decir, convenciendo si lo que estamos diciendo es bíblico o no es bíblico, que podamos alinearnos con lo que dice la palabra. Así es, y algo bien importante es que vamos a tener un tiempo donde vamos a orar, vamos a tener un tiempo donde vamos a estar orando, pero vamos a orar por todo en general. No le queremos decir que vamos a orar por las peticiones personales, puntuales que usted nos haga, no. Pero sí usted va a poder llamar a los teléfonos de Radio Auténtica, porque vamos a tener una persona siempre, va a estar nuestro hermano controlador, va a estar siempre tomando los apuntes de todas las peticiones de oración que se hagan, para que nosotros podamos orar y podamos llevar esas peticiones a los grupos de intercesión de la Congregación Centro Misionero Bethesda, para que usted pueda estar apoyado en esa oración. Lo que sí vamos a hacer es orar por temas muy generales,
Primero dando como la instrucción, dando la enseñanza de cómo se hace la oración personal y la diferencia que hay entre la oración personal y la oración colectiva, la que se hace en las iglesias, la que se hace en los grupos de intercesión, la que se hace en público, y vamos a aprender muy bien cuáles son la diferencia de estas dos clases de oración. Le vamos a decir cuántas clases de oración hay, si son solamente estas dos o hay alguna otra clase de oración, pero todo esto lo vamos a estar tocando. A lo que queremos que cada oyente llegue es que vale la pena esforzarnos y Dios premia ese esfuerzo. 11 de la noche, pues ahí está el tiempo para que cada uno esté bien dispuesto y que empiecen a ver la diferencia a partir de esta noche acerca de la oración, que ya empiezan a aprender a orar, empiezan, ven el cambio en su oración y de igual manera van a ver el resultado y la bendición para cada vida. Así es, y esta es una hora en que nos podemos dedicar a escuchar, muy juiciosos. No tenemos los quehaceres, no tenemos los niños llamándonos, no tenemos la vecina timbrando, el teléfono timbrando. No, esta es una hora muy especial, es una hora que de hecho en el Valle del Cauca mi programa Los Pies del Maestro era a las 11 de la noche y tenía la segunda mayor audiencia. Después del devocional de poder era la segunda mayor audiencia que tenía Radio Auténtica Cali, y era a las 11 de la noche. Porque las personas nos decían, los hermanos y los oyentes nos decían, es que pastor, a esa hora uno está tranquilo, a esa hora nadie lo interrumpe, uno hasta sentado, acostado, uno empieza a escuchar el programa y aprende y escucha y se puede conectar, se puede concentrar en lo que está diciendo la persona que está allí y puede con la Biblia tranquilamente hacer el estudio. Así que va a ser un programa de mucha bendición. Vamos en esta hora a las 11 de la noche, 37 minutos. Vamos a escuchar una preciosa canción y vamos a venir en un tiempo donde les vamos a dar algunas instrucciones de lo que es la oración personal y la oración colectiva. Vamos a esta canción. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Oh, sí. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Cuando dicen amén.
basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer, es hora de vencer ahora, iglesia. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, su victoria llegó. Comienza a cantar, alaba a Dios. Soy mi Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Puedes comunicarte con nosotros y dejarnos tu petición de oración. 662-1598, 316-576-5809. Estamos en El Poder de la Oración. No habrá nada que detenga en mí mi alabanza, aquel que me amó. 11 de la noche, 44 minutos. 11 de la noche, 44 minutos en este programa hermoso, en este programa especial, en este sueño de Dios para las personas, que es que aprendamos la importancia de la oración y, bueno, el deleite que podemos tener en esto de la oración. Así que vamos a seguir hablando de cosas que a ustedes le van a dar una idea muy clara de qué se va a tratar este programa. Para eso tenemos algunos conceptos, algunas opiniones de los hermanos comunes y corrientes allí, de aquellos que van a la iglesia, sobre lo que es la oración. Sí, tenemos uno aquí, vamos a estar pasando todos los días, si Dios lo permite, o de vez en cuando vamos a, lo que el Señor permita, vamos a estar pasando esos conceptos que hay normalmente de este tema. Entonces vamos a escuchar uno el día de hoy. Bueno, mis hermanos, estamos aquí ya activando el audio. ¿Cuál es su nombre, por favor? Margarita Arboleda.
Hermana Margarita, ¿qué piensa usted de la oración? Yo de la oración pienso que la oración le ayuda mucho para uno, para liberarse de mucho, para que el Señor lo libre de muchas cosas, ¿cómo le dijera yo? De cosas que uno no debe pensar, debe estar siempre únicamente unida a las cosas del Señor, no pensar a lo malo. Mi hermana Margarita, ¿alguna vez ha recibido alguna enseñanza sobre cómo orar o más bien cómo lo hace usted normalmente? Yo oro lo que Dios me ponga en mi boca, en mi mente. En su corazón. En mi corazón. Esa oración hago y lo que Dios me... Normalmente lo hace de una manera, o sea, ¿tiene alguna postura tanto del cuerpo como es como un requisito suyo llegar a un ejemplo, estar arrodillada o estar no sé en qué posición? Pues más estar arrodillada y a veces sentada. Yo oro mucho sentada. Últimamente. Oro mucho sentada, por ejemplo, yo por las mañanas o por la noche que yo me levanto, yo lo primero que hago es sentarme, ponerme en la presencia del Señor y orarle al Señor. ¿Usted en sus oraciones le pide a Dios? Sí, claro, yo le pido al Señor que me prospere, que me dé salud y le pido, Señor, por la iglesia, ruego por todos los necesitados y ahorita más con estas cosas que están sucediendo a los damnificados, por todo le pido al Señor. ¿Por qué le pide si la palabra del Señor dice que Él sabe, que Él conoce todo lo que nosotros necesitamos? Entonces, ¿para qué pedir? Porque el Señor dice, de todas maneras, pedir y se os dará, y si no rogamos al Señor, entonces, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada en esta vida. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Si no vamos a orar y a clamar por los necesitados. Gracias, mi hermana, muy amable, Dios la bendiga. Bueno, allí está el concepto de nuestra hermana y hermano Carlos. Esta hermana es de la congregación de Porfía, del Centro Misionero Bethesda en Porfía. Y bueno, podríamos hablar de lo que la hermana dice y está bien acertada en algunas cosas. Sin embargo, yo tengo una pregunta, como esta es la noche de las preguntas, sí, claro, de plantear incógnitas, de plantear situaciones, tradiciones, dilemas. ¿Será cierto que uno debe de orar es lo que Dios le ponga? O sea, ¿usted no tiene nada que decirle? ¿Será malo hacer una programación de lo que le voy a decir al Señor? Como quien dice, yo voy a hablar con una persona y llevo una lista de cosas que voy a hablar con esa persona. ¿Será que no? ¿Será que lo espiritual es dejar que Dios le vaya poniendo ideas a uno para orar? ¿O podría yo llevar una hoja de ruta en cuanto a orar con el Señor? Allí sería una muy buena pregunta. Claro que sí, la Biblia dice hacer todo en orden y decentemente, entonces sí pueden haber tiempos en los que uno puede hacer las cosas en orden, es decir, tener un orden. Sí, esa sería una pregunta. Claro, porque es que pues eso depende del concepto que traigamos de qué es la oración. Ajá. Porque si decimos, bueno, listo, yo hablaba también con alguien y me decía, no, es que yo lo único que doy es darle gracias a Dios por todo. Pero yo no le pido nada. No, porque él me da y que hablamos con esa persona y gracias al Señor pues es muy bendecida y es muy próspera, pero ella decía era que solo le daba gracias a Dios nomás, que todo el tiempo ella solo le daba gracias a Dios, gracias a Dios por todo lo que le ha dado, pero nunca llegaba y le pedía nada, o sea, nada, simplemente era solo darle gracias a Él. Bueno, importante que nosotros empecemos a darnos cuenta si hay diferencia entre la oración que se hace en la iglesia y en la que yo hago a solas. ¿De qué habla el Señor Jesús cuando habla allá en Mateo 6 de la oración? Es bueno que usted empiece a preguntarse, bueno, es malo orar públicamente porque el Señor dice que escribas y fariseos hipócritas, que ustedes oran en las esquinas de las plazas y en las sinagogas, oran de pie para que la gente los escuche.
oran a voz en cuello para que la gente los escuche. ¿Será esto malo? ¿Será malo orar en público? ¿Será malo orar en las calles? ¿O de pie en la iglesia orar en voz alta? ¿Será malo esto? Todas esas cosas hay que... Otra pregunta que nos podemos hacer, y yo creo que porque también está en la palabra de Dios. Allá cuando estaba el escriba con el publicano y llegaba y dice la palabra de Dios, oraba consigo mismo. Entonces, bueno, las oraciones que yo estoy haciendo... ¿Estoy orando con mi alma o estoy orando con Dios o estoy hablando a Dios o qué estoy haciendo? Porque la palabra de Dios lo dice ahí, dice, y él oraba consigo mismo. Uh-huh. Entonces es bueno plantearse uno de eso. También tenemos que tener en cuenta que muchas veces, o la mayoría de personas y las que Dios nos permitió ahí entrevistar, ellos tienen la oración como hablar con Dios, pero ¿será que Dios les habla o ellos esperan a que Dios les hable? Ah, qué gran pregunta esa. ¿O dan el tiempo o esperan ahí para que Dios hable? Porque todos dicen hablar con Dios, yo me arrodillo, o por decir algo, una entrevista con una persona que va a la iglesia tradicional, no, yo solo le doy gracias a Dios por todas las bendiciones, yo no le pido nada, pero ¿será que ella espera a ver Dios qué piensa de ella o qué tiene para decirle en ese momento o en el transcurso del día? Porque es que ese es otro concepto, ¿no? Otra tradición, de que es que yo oro 2 horas, yo oro 3 horas, pero ¿qué me pasó haciendo en esas 3 horas? Y uno ve a la persona y esas 3 horas se la pasó hablando. Señor, mira, y hable él y hable, y en el momento determinado cayó y dice amén y se va. ¿Será esa la oración? Es como uno tener un amigo y ponerse uno a hablar y todo el tiempo hable uno y no lo deja hablar a él, entonces ¿qué charla es ahí? Ahí no hay nada. Ah. O el amigo solo hable 1 hora, 2 horas, 3 horas y uno con él acompáñelo y va a hablar uno y lo interrumpe y sigue hablando y bueno, listo, hasta mañana. Lo deja ahí parado. Y se va cada uno para su casa y bueno, y listo, y yo no dije nada. Entonces tremendo eso. Tremendo, eso es bien delicado. 11 de la noche, 52 minutos. 11 de la noche, 52 minutos. Gloria bueno, a Dios. Este primer programa es un programa de introducción, un programa donde queremos darle a usted a conocer de qué se va a tratar este programa, que usted esté enterado, que empiece a inquietarse con las preguntas que hemos dejado planteadas y que podamos, que esa inquietud nos lleve a estar muy fielmente todos los días a las 11 de la noche pendientes de este programa. Otra inquietud que nace es cuando hacemos la oración, ¿lo estamos haciendo bien? ¿Estamos orando para Dios? ¿Estamos pidiendo o estamos haciendo una oración contraria? Muchas veces pensando hacer bien, de pronto caemos en una oración errónea. Sí, son muchas cosas las que vamos a plantear, gracias a Dios, y va a ser un estudio donde vamos a tocar la guerra espiritual, vamos a tocar una cantidad de aspectos de la oración bien importantes para que todos seamos edificados. Así que este programa, bueno, nos despedimos en esta hora porque este programa va a tener unas secciones muy puntuales que va a ser la enseñanza hasta la media hora, y luego de la media hora, después de una canción, vamos a poner en práctica lo aprendido, vamos a empezar a mostrarles con los hechos, vamos a activar en nosotros lo que es la oración personal para que usted sepa diferenciar entre la oración personal y la oración de intercesión, la oración colectiva. Pero eso va a ser a partir del día de mañana, así que no se lo vaya a perder porque vamos a estar muy atentos para que usted pueda aprender. Nos despedimos. Agradeciéndole su compañía y esperándolos para mañana, se despide Julio César. Siempre para servirles y que aprendan mucho. Yo sé que si están dispuestos en el corazón abierto a recibir del Señor, el Señor va a dar mucho para ustedes. Dios les bendiga a mis hermanos. Estuvo con ustedes su hermana en Cristo, Nuri Janet Velázquez. Mis hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es Albeiro y los esperamos mañana y toda esta semana porque es un tiempo de edificación. Ya saben que de lunes a viernes tenemos una cita con el poder de la oración. Soy el pastor Héctor Fabio Cortés y me despido deseándole a usted que Dios lo bendiga en todas las áreas de su vida. A todos los oyentes, a toda la audiencia aquí en este llano hermoso y en cualquier lugar de Colombia o del mundo, que Dios cada día lo bendiga. Dios lo bendiga, Dios lo guarde y nos escuchamos mañana en este mismo horario. Dios los guarde. Para nosotros
nosotros ha sido un gusto acompañarles. Esta ha sido la programación especial de No debes olvidar, tienes que orar. El Poder de la Oración. El poder de la oración. Mañana tendremos una nueva cita en este mismo horario y experimentaremos más de El Poder de la Oración. Solo junta tus manos, te aseguro, mi hermano, que el Señor te está escuchando. Pídele y Él te dará.